Este es un video que busca ayudar a técnicos e ingenieros que estén empezando en el mundo de la agricultura, básicamente en el mundo de la palta, a determinar qué calibre va a ser el que van a obtener en su cosecha y por ende cuál es el rendimiento que van a tener. Si se dan cuenta, este árbol pareciera que no tiene fruta. Después les voy a enseñar la cantidad de piezas que tiene. Lo ideal es que los árboles estén cubiertos siempre vegetativamente para no tener que estar empapelando la fruta, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos del tema de los calibres. Calibres ideales para tanto Europa y Estados Unidos es de 16 a 20, que son fruta más o menos de 250 gramos. Esa es una fruta prácticamente como esta. Esta es una fruta que está en calibre 22 a 24. Esto lo pagan mal los compradores. Entonces lo que tenemos que buscar, hacer todos los esfuerzos para lograr estos calibres. A lo largo de los videos que voy a ir haciendo en estos meses, les voy a ir demostrando un poco qué trabajos se tienen que hacer para lograr estos calibres. Pero básicamente a lo que estamos del video es ver qué calibre vas a lograr en tu cosecha. Para eso tienes que hacer un seguimiento casi semanal del calibre que tienes entre el largo y el ancho. Eso va a llegarte a determinar, ya te va a hacer una curva, y con esa curva vas a poder determinar a qué calibre vas a llegar. Uno tiene que saber en qué época es en que cosecha. Acá en esta zona se cosecha febrero-marzo. Ahorita estamos en enero del 2024. Nosotros hemos estado ya haciendo una curva de calibres desde octubre. Eso es importante para, como les digo, para saber a qué calibre van a llegar. Lo ideal es llegar a un calibre entre 105 de largo a 120 y más o menos de ancho de unos 65 a 70. Eso va a ser un poco relativo y con el tiempo van a aprender a reconocerlo, porque hay veces que hay gente que usa pacobutrazol, por ejemplo, y el pacobutrazol hace que la palta sea más redonda. Eso hace también que cuando uno empaca tenga algo de problemas, pero bueno, igual ganan algo de calibre con el paclo, ¿no? Estos campos y los campos que yo manejo no usan pacobutrazol porque hace algunos años yo tuve problemas con residuos. Entonces lo que uso es muchas algas, Eclonia, Scophilum. Ahora estoy hablando con estos Sargassum que están usando ahora, pero bueno, básicamente es Eclonia y Scophilum. Lo que hace que la palta no sea redonda, ¿no? O sea, tiene buena cuaja, pero son largas básicamente y no tan anchas, ¿no? Como la típica forma de una palta Hass, no redondas como a veces, como lo que provoca un poco el paclo, ¿no? Como les digo, es eso, ¿no? Buscar que los calibres sean de 250 gramos, que es más o menos 16 a 20, calibre de mediciones de Europa. Les voy a dejar unos cuadros de cuáles son los calibres que maneja Europa y Estados Unidos. Esto es los calibres que requerimos tener. Y también les voy a dejar unas curvas, porque puede ser que, como les digo, que las paltas sean más redondas. Entonces puede ser de una palta de 95 milímetros de alto, pero de 80 de ancho. Eso también logra los 250 gramos. Como les digo, les voy a dejar unas tablas que yo tengo hechas para que vean un poco eso. Lo otro que es, como les mencionaba, es importante tener un árbol vegetativamente bien vestido. Les voy a mostrar un poco la producción que hay para que vean la cantidad de kilos que puede, cómo calcular los kilos ya también, ¿no? Miren, los árboles tienen carga toda metida adentro. El promedio, como les digo, ya con el tiempo van a aprender a reconocer los calibres, allá con el tamaño de su mano y todo eso, ¿no? Pero lo principal es primero que midan. Eso en la agricultura, todo lo que se mide se puede corregir. Si no lo mides, no corriges. ¿Ven? Toda la fruta está metida dentro de los árboles.
Como les digo, ahorita en este momento los árboles están terminando la campaña. Nosotros acá es un riego por gravedad. Todo se grencha en estos cilindros. Ya está terminando la campaña de fertilización. Más adelante les iré contando, como les digo, cuál es el plan de fertilización, qué aplicaciones foliares se hacen. Pero básicamente esto es un poco para determinar el tema de la cosecha. Como ven, estos árboles deben tener en promedio unos 180 o 200 frutos por árbol. Si logramos el calibre que les digo de 250 gramos, eso es una producción mayor a 20 toneladas por hectárea. Este huerto está sembrado a 6x2, no, 6x3. Entonces ahí también les voy a dejar un cuadrito con los cálculos de producción, pero básicamente da eso que les digo, ¿no? Con esta cantidad de frutas, de piezas por árbol, uno puede lograr unos rendimientos muy buenos. Si fuera por gravedad sería mucho mejor, por goteo sería mucho mejor. Entonces, en conclusión, lo que tienes que hacer para tener el cálculo de tu rendimiento es saber qué calibre en promedio vas a tener. Si logras calibres de 16 a 20, puedes ponerle 250 gramos en promedio de tu fruta. Haces un conteo de más o menos el 1% de tus árboles y con eso vas a tener, o sea, no sé, pues este árbol de acá que les estoy mostrando, por ejemplo, debe tener algo de 200 frutas. 200 frutas son 50 kilos por árbol. Que tengas unos 500 árboles por hectárea, de acuerdo a tu densidad de siembra, son 25 toneladas por hectárea. Hay que tener mucho cuidado, como les digo, en las piezas que logres tener, en el plan de fertilización que logres hacer, para poder tener muchas piezas, mucha falta por árbol y con muy buenos calibres. Bueno, si te gustó este video y quieres tienes algunas otras incógnitas, me escribes o te suscribes y me cuentas qué dudas tienes para hacer más videos. Muchas gracias.